La historia del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, FOBAPROA, es la historia de una estafa, de una red de corrupción entre el poder político y el poder empresarial y del saqueo más grande en la historia contra la economía del país y de millones de mexicanos. El FOBAPROA surgió en 1990 durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, con el objetivo de darle liquidez a los bancos recién privatizados para que en caso de crisis y devaluaciones entrara al rescate de sus deudas y otorgarles capital. Originalmente el FOBAPROA era un fideicomiso privado administrado por el Banco de México. El FOBAPROA tenía un precedente directo. En 1983 se creó en el Banco de México el Fideicomiso de Cobertura de Riesgos Cambiarios FICORCA, con más de 10,000 millones de dólares para beneficiar a empresas establecidas en México que tuvieran deudas en dólares. Su primer director fue el entonces joven economista Ernesto Zedillo Ponce de León, recién doctorado en la Universidad de Yale. El FICORCA, como el FOBAPROA, fue un instrumento para beneficiar a grandes empresarios que contribuyeron a las campañas políticas del PRI y al ascenso de la nueva élite de tecnócratas. FICORCA benefició al menos a 209 empresas que pertenecían a los 30 grupos empresariales más poderosos. En diciembre de 1994, tras el final trágico del sexenio de Carlos Salinas de Gortari y ante el escenario de un enorme déficit en la cuenta corriente, a su llegada a la presidencia de la República, Ernesto Zedillo decidió devaluar el peso de manera discrecional, avisando solo a un grupo selecto de empresarios nacionales y extranjeros, provocando con ello una fuga de capitales súbita, el aumento de las tasas de interés y la consecuente quiebra de millones de empresas y de mexicanos que no pudieron pagar sus deudas con los bancos. La cartera vencida se disparó en 150% en solo unos meses. El efecto fue tal que entre 1994 y 1996 la población en pobreza aumentó en 17 millones de personas, para sumar un total de 64 millones de personas en pobreza. Como consecuencia del error de diciembre, durante ese sexenio la moneda mexicana perdió más de la mitad de su valor, pasando de 3.4 pesos por dólar a 9.4 pesos por dólar. El gobierno de Ernesto Zedillo decidió endeudarse con 50,000 millones de dólares frente al gobierno de Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional, elevando a 164,000 millones de dólares la deuda externa, cifra sin precedente en la historia del país. Zedillo firmó una carta de intención con el FMI para acelerar el proceso de privatización de empresas estatales, elevar las tasas de interés de manera inusitada, lo que provocó la quiebra de cientos de miles de familias y generó el famoso efecto tequila de la recesión económica mexicana. El único rescate aprobado desde el exterior y operado por el gobierno de Zedillo fue a los grandes empresarios y a la banca en quiebra, que fue el antecedente para que grandes bancos extranjeros se quedaran con la banca mexicana. Con el pretexto de evitar una crisis financiera mayor, Zedillo ordenó comprar la deuda privada de bancos y empresas en forma de pagarés que se canalizaron al FOBAPROA, equivalentes al 11% de toda la economía mexicana. En el verano de 1998, con el apoyo de los votos del PAN y del PRI en el Congreso, la administración zedillista convirtió esa deuda privada en deuda pública y el FOBAPROA pasó a ser el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, IPAB, en beneficio directo de bancos como Bancomer, Inverlat, Banamex, Unión, Santander Mexicano, Serfín y Banpaís. La deuda original de 552,000 millones de pesos se convirtió en deuda pública. Al cierre del 2000, el último año del sexenio de Zedillo, esa deuda había crecido a 705,000 millones de pesos y en 2023 ascendía a 1,096,877,7 millones de pesos. En un cuarto de siglo, creció más de 100%, aunque ya se habían pagado más de 1,376,000 millones de pesos solo en bonos del IPAB. Se trata del saqueo más grande a las arcas mexicanas y un acto de corrupción que contó con el apoyo de legisladores del PRI y del PAN en contubernio con grandes empresarios y políticos que se beneficiaron directamente de este proceso.
No fue casual esta complicidad. Entre los empresarios beneficiados están varios políticos del PRI y el PAN, cuyas empresas se beneficiaron del FOBAPROA, como Vicente Fox, Fernando Senderos Mestre, el regiomontano Fernando Canales Clariont, José Eduardo Robinson Burs Castelo o los empresarios políticos Carlos Hank Ron, que donó $25 millones a las campañas electorales de Zedillo y de Roberto Madrazo en 1994, o los casos más conocidos de Carlos Cabal Peniche, Fernando Laquenau Rocha y Ángel Isidoro Rodríguez, y grupos empresariales importantes vinculados con Pablo Escandón Cusi, Manuel Gómez Daza Rangel, Claudio X González Laporte, Agustín F. Legorreta Chaubet, la familia Ballesteros, Valentín Díez Morodo, David Peñalosa, Ricardo Salinas Pliego y Enrique Molina Sobrino. El FOBAPROA fue el modelo para otros rescates discrecionales, como el carretero de 1997, que costó más de 165,000 millones de pesos, o el rescate azucarero de 27 grandes ingenios por más de 30,000 millones de pesos. En 2005, la Comisión Investigadora del Senado de la República sobre el FOBAPROA y PAV consideró a este mecanismo como un despojo en el que se detectaron operaciones irregulares por montos millonarios, por las que se presentaron denuncias por defraudación fiscal, tráfico de influencias, uso indebido de atribuciones, conflicto de intereses, fraude corporativo, uso de información privilegiada, engaño y perjuicio a la nación. Hasta Carlos Salinas de Gortari, ex jefe de Zedillo y padre del neoliberalismo, calificó al FOBAPROA en su libro La década perdida como una capitulación y entrega de áreas fundamentales de la economía a extranjeros. Obviamente este video no está dirigido a los chairos, está dirigido a la gente de derecha quien todavía pues se resiste a entender cómo ha sido la historia de México. Niegan este periodo oscuro de la historia de México, pese a que se los atoraron a ellos también, a los que lo vivieron en aquel momento, que ya eran parte de la fuerza productiva en aquel entonces, los trabajadores, la gente que tenía deudas, que manejaba tarjetas de crédito, que había comprado un auto, una casa, sus deudas se le fueron a las nubes de momento, ¿no? Su poder adquisitivo se le cayó en los suelos y muchos de ellos perdieron sus empleos e incluso perdieron la vida al desuscribirse de la vida. Desgraciadamente, gente tomó esa decisión equivocada, derivada precisamente de todas esa crisis económica que nos tocó vivir. Yo sí la viví, la verdad que pues no fue nada agradable. Como lo he dicho muchas veces, México vivió una desazón en ese momento, una tristeza, un estrés derivado de todos los problemas de ejecuciones políticas, cuestiones de delincuencia organizada, corrupción por todos lados. Entonces fue un periodo muy difícil de México, y ojalá que la gente que está militando en la derecha lo recuerde, lo entienda, que esto fue algo que hicieron gente que todavía actualmente opera en la derecha. Sí, ellos que todavía son como Francisco Labastida, que hoy en día es de sus vacas sagradas, y ni se diga de Zedillo, ¿no? Pero fue de sus vacas sagradas en aquel momento. Pues todas siguen operando y siguen ahí de cínicos. O sea, esa generación de políticos todavía está presente en los partidos de derecha, como Santiago Krill. Todavía están ahí causando destrozos. Y son la militancia de la derecha los que todavía lo siguen sosteniendo. Y créanme que si pudieran, estos personajes conservadores lo volverían a hacer. Nos volverían a hacer otro fraude bancario y nos volverían a ensartar a todos los mexicanos. Es por eso que este video va dirigido a la gente de derecha. En este momento comenzamos con este pequeño reportaje que presentaron en la mañanera, pero a continuación presentamos lo que dijo, ya que es una explicación más amplia de lo que vivió Pablo Gómez, en aquel momento legislador y opositor de izquierda, y que ahora es de la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Cómo lo vivió? ¿Cuál fue el informe que entregó?
y que se desapareció en la Cámara de Diputados. Vamos a ver qué fue lo que dijo Pablo Gómez y después lo que comentó al respecto la presidenta Sheinbaum. De una tragedia que se pudo haber evitado con un poco de sentido de responsabilidad con el pueblo de México, con un poco de patriotismo y con mucho de valor y decisión a la altura de las circunstancias, que nada de eso predominó en el poder de entonces. La tendencia hacia la salida de capitales del país empezó a principios del año electoral, pero no se debió al hecho de que iba a haber elecciones, sino de la situación de la economía y de la política de Carlos Salinas de contener de manera artificial el tipo de cambio. Esto generaba un impulso hacia la salida de capitales de los dueños del dinero, que buscaban pues ciertas garantías del mantenimiento del poder adquisitivo de sus fondos. Esto fue advertido no solamente por economistas, sino también por uno que otro empresario. El gobierno consideraba que no debería actuar con fuerza frente a esta tendencia porque iba a haber elecciones. Ese era el argumento principal, que después de las elecciones ya se iba a componer todo. Después de las elecciones las cosas se empeoraron muchísimo más por la presión. Durante esta época, este periodo, los bancos daban créditos quirografiarios, es decir, sin ningún respaldo, nada más con la pura firma del que recibía el crédito. Créditos millonarios, créditos a personas relacionadas con los bancos, es decir, accionistas, altos funcionarios de los bancos, parientes de los gerentes. Hicieron un reparto de créditos baratos por muchos millones de pesos. Esto está documentado. Ahora vamos a hablar de eso. Claro, en el momento en que estalla la crisis, el secretario de Hacienda dice, y el nuevo presidente dice, es que no sabíamos nada de los bonos que había estado Salinas emitiendo. ¿Cómo que no sabían nada si eran miembros de ese gobierno? Pues ¿de dónde llegaban? Llegaban del mismo grupo político. Zedillo no iba a ser el candidato, ustedes lo saben, todo el mundo lo sabe. El candidato era Colosio. Él fue, digamos, que el relevo. Pero Zedillo era el coordinador de la campaña de Colosio. Entonces había estado en el gobierno directamente, tenía conocimiento de eso. Su carrera como funcionario alto, pues fue en el fideicomiso para cubrir los riesgos cambiarios, que era pues un instrumento para sustituir confianza por soluciones a los problemas de deuda en dólares de los empresarios. Perdón. Entonces, veamos cómo se hizo, cómo se construyó este edificio de FOBAPROA. El FOBAPROA empezó a operar dando bonos, fondeando a los bancos que tenían dificultades de cobro. Una cantidad enorme de créditos que estaban en cartera vencida y que el FOBAPROA asumía a cambio de bonos que se le entregaban y entraban al activo y al patrimonio del banco. Entonces, FOBAPROA empezó a cubrir adeudos privados. Esta no era la función. La función del FOBAPROA era una especie de seguro para proteger el ahorro bancario. Cuando un banco entraba en dificultades, la Comisión Nacional Bancaria intervenía al banco y entonces lo podía sanear
utilizando las cuotas pagadas por los bancos al FOBAPROA y cubriendo, por lo tanto, determinados quebrantos, aunque no había un techo como después se puso. De todas maneras, pues eso estaba en dependencia de la política de la propia autoridad del país. Empezaron a dar. En la Cámara no había informe, no se informó nada a la Cámara. Estaban simplemente pues regalando dinero, pues, para decirlo en términos llanos. Hasta que hubo ahí una pequeña rebelión y dijeron, bueno, pues tienen que informarnos. Y fueron a informar. El asunto era mucho peor que lo que suponíamos. Las cosas ya estaban en un nivel verdaderamente insostenible. ¿Quién va a cubrir todo esto? Del desastre. La economía del país estaba mal, la inflación galopaba, el tipo de cambio llegó hasta 11 y pico, venía desde 3. Con la reforma, ¿se acuerdan? El cambio de los pesos llegó hasta 11. Bueno, entonces se hicieron dos bandos. Hay en México y en la historia una tendencia a que haya dos bandos, por más que se hacen esfuerzos para que haya más bandos, ¿no? Hay países donde hay más. En México siempre hay la tendencia a que haya dos posiciones, dos bandos. Al principio no era así, aparentemente. La primera proposición era mantener la política que se había iniciado con el programa de rescate. Cubrir sobre la base de unas reglas muy laxas los créditos que los deudores, los grandes deudores, no podían pagar. El programa para pequeños deudores era aparte. Lo separaron porque eran cantidades mucho menores y el regateo era mucho mayor. O sea, al pequeño deudor le tocaba cubrir un porcentaje mayor de la deuda por una razón, porque muchos de ellos eran hipotecarios. ¿Y qué? Si no pagaban, perdían la casa. Entonces los podían extorsionar, vamos a decir, así. Entonces, ese programa que todavía subsiste como el rastro, como un adeudo, nunca tuvo una importancia grande. Ellos presumían mucho de su programa de pequeños deudores, pero les salió baratísimo y los pequeños deudores pues tuvieron que pagar una buena parte. Los grandes deudores, pues no, así no fue la historia. Era muy laxa la norma. Entonces, la segunda propuesta era que el gobierno de México asumiera acciones sin derechos corporativos, que los dueños de los bancos siguieran manejando los bancos y el gobierno no interviniera en la administración. Tuviera, con la emisión de bonos, una parte, la parte necesaria de acciones para fortalecer el activo de los bancos y que estos siguieran operando. Con el tiempo, una vez que los bancos empezaran otra vez a tener utilidades, que era previsible que dentro de un determinado tiempo, pues lo obtuvieran. Entonces, con las ganancias, productos de las utilidades de esas inversiones de capital, de esas acciones, empezarían a amortizar las mismas acciones. Entonces, no sabíamos exactamente cuánto tiempo iba a durar, pero desde luego no 25 años, era imposible. Si se hubiera resuelto se hubiera empezado a resolver en el momento en que, como ocurrió, los bancos empezaran otra vez a tener utilidades. Ahora tienen unas utilidades grandísimas, pero no amortizamos nada. Nada. Un año después en Japón, esta propuesta se aplicó, la que yo presenté. Y les fue bien, digo, dentro de lo que cabe. Tenían una crisis espantosa, pero salieron. También lo hizo el presidente Obama, lo comentábamos hace un momentito, lo recordábamos, con algunas empresas. En lugar de hacer ese salvamento, decir, te doy dinero y me cobras los intereses de lo que te estoy dando. ¿Cómo? Era este sistema, que duró poco tiempo en la política de Obama de salvamento de empresas grandes. Algunos bancos entonces quebraron, los dejaron quebrar,
pero lo que estaban protegiendo era la economía, la producción. Y lo hicieron bien. Bueno, del mundo entero, el que peor lo hizo fue México, que es una cosa muy fea. Porque ahí está la deuda. Dicen algunos políticos del viejo régimen, que la deuda de un país no se paga nunca. ¿Cuál es el problema? ¿Cierto? No se trata de eso, no se paga nunca. ¿Saben por qué? Porque se paga todos los días. Porque nadie se hace pobre por deber, se hace pobre por tener que pagar los intereses de lo que debe. Esa es nuestra historia, es nuestra realidad. Porque el pasado nos persigue cuando las cosas que se hacen son de una profundidad dañosa inmensa. Vamos a aterrizar ahí. Bueno, entonces había dos proposiciones. La proposición que ganó, el PAN estaba ahí nadando y finalmente pues no era cierto. Estaba en la misma propuesta: reconocer la deuda de FOBAPROA. Y la nuestra, en esa época, el presidente del PRD era Andrés Manuel, justamente. Yo la presenté y dije, bueno, esto que acabo de explicar. Es importantísimo tener presente que había dos propuestas, que no era fatal reconocer la deuda. El Congreso tiene la facultad de reconocer la deuda, pero las deudas no se pueden contraer si no son para inversiones que generen ingresos. Eso dice la Constitución. ¿Sí? Aceptar la deuda era inconstitucional. Bueno, dice Zedillo que se auditó el FOBAPROA y que se entregaron los resultados en su momento. Miente feo. Miente feo. Hay varias formas de mentir. Miente feo. Aquí está el que no quisieron entregar. Entregaron en la Cámara un disco encriptado. Tenía 5 llaves. 5 llaves. Larguísimas. Aquí están los 5 passwords. Entonces, le dieron una al PRD, otra al Verde, otra al PT, otra al PRI y otra al PAN. Para poder desencriptar había que tener las 5. Nosotros, después de una acción política, tomando en cuenta que los candidatos, tanto del PRI como del PAN, pues tenían que dar respuesta a la exigencia de que dónde está la llave del disco, ¿no? Pues sí. Hablando de final. Sí. Entonces, Cuauhtémoc inmediatamente intervino y dijo, a ver, mi aliado que tengo ahí, que era el PT, pues se suelta y además ellos estaban de acuerdo, no había que presionarlos. Los del PAN dieron una llave que no era Fauci Handam. Ese es bueno para esas cosas, ¿no? La entregó, pero era falsa. Entonces se generó un conflicto interno en el PAN, diciendo, pero ¿qué les pasa? Estamos en vísperas de una elección y ustedes jugando con esto. Entonces entregaron la llave. Entonces ya teníamos 4 llaves, pero imposible de abrir. Hacíamos cuentas y nos tardamos un año con las máquinas que teníamos. Entonces le pedimos ayuda a un científico bueno para estas cosas y empezó a trabajar y avanzó algo en la descriptación o desencriptación. Pero de repente dijo, oye, yo ya no puedo trabajar más, tengo muchas cosas y ya me tengo que detener. Entonces el jefe, el ciberjefe que teníamos en el grupo parlamentario, Hilario Juárez, se puso a trabajar a partir de lo que su amigo, ese científico, son egresados de la Facultad de Ciencias, son físicos. Y se tardó también un poco, y trabajaba. Y un día, ¡wow!, apareció lo que estaba encriptado, apareció el reporte de la auditoría con los créditos que consideraban pues crimen, delito. Lo subimos a la página, ¿no?, para que cualquiera lo pudiera consultar.
Este documento fue público. Estuvo en la página de la Cámara meses. Cuando vino el cambio ahí de presidencia, llegó una priista a ser presidenta de la Cámara, ordenó que quitaran eso, por favor. ¿Qué es eso? De tener ahí como trofeo este documento que se negaban a entregar, a abrir. Tiene aviso de confidencialidad. Este disco CD-ROOM contiene la lista completa de las operaciones reportables identificadas durante la ejecución del programa para la evaluación integral de las operaciones del Fondo Bancario de Protección del Ahorro y en el saneamiento de las instituciones financieras de México. Acércate al micrófono. Perdón. Súbele. Perdón. Entonces dice, al momento en que usted tenga acceso a la información confidencial, lo que leías cuando desencriptabas, ¿no? Pero ya llevamos meses en esto. Y se negaban a entregar. Dice, mediante el uso de las claves o contraseñas contenidas en los sobres adjuntos, se obliga a, 1, preservar la confidencialidad de la información confidencial. Vaya. 2, utilizar la información confidencial exclusivamente para los fines previstos en los artículos 5 y 7 transitorios de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, que ya se habían adelantado protegiendo esto, ¿no? Y abstenerse de divulgar por cualquier medio la información confidencial. En caso de que la información confidencial llegara a estar en el dominio público, las instituciones de crédito y sus clientes podrían sufrir daños irreparables. ¿Pues cuáles? Que los metieran a la cárcel. No los iban a meter a la cárcel, ya estaba todo planchado. Como no los metieron, ahí traigo otro documento. Si llegara a divulgarse por cualquier medio la información confidencial, podrían verse afectadas ciertas investigaciones de carácter administrativo y judicial. Al contrario, esta era la presión para el MP, pero no funcionó. Ellos tenían el MP. Michael McKay, o McKay, como quieran, no acepta responsabilidad alguna por cualquier daño o perjuicio causado a terceros como consecuencia del uso o revelación indebida de la información confidencial. Y aquí está la lista. Bueno, quiero decirles que esto que no querían entregar, en efecto no es una cantidad muy grande, pero sí más o menos pesada. El problema es que esto violaba la regla laxa de ellos mismos. No obstante lo cual, cubrieron estos créditos. La regla de ellos era impresionantemente favorable para los grandes deudores, los empresarios y todos eso, especuladores. Esto estaba fuera de ellos y nunca pudieron explicar por qué FOBAPROA en su comité que tenían aprobó esto. Nunca. No dieron la menor explicación. Saben que esto no iba a ser conocido nunca con el sistema del encriptamiento con 5 llaves, ¿no? Con el PRI que dijera no. Yo le mandé decir a la Bastida, en aquel entonces, a través de una persona que trabajaba con él y que en algún momento trabajó conmigo en el PSUM, que nos diera la clave, la llave, que eso era lo mejor para el país, para todo el mundo. La transparencia más elemental. Me mandó decir que no. No sé si porque no podía o porque no quería, por las dos cosas. Eso nunca lo dijo, se hizo el desentendido. Este documento se conoció en su momento. Se está negando su existencia. Cedillo está diciendo que se entregó el resultado de la auditoría abiertamente en el momento. El resultado de la auditoría que entregaron es este, donde está la historia, lo que hicieron, más o menos la política que llevaron a cabo, pero también la crítica de la política económica del gobierno, sobre todo bancaria, de aquella época. Está incluido aquí. Yo quisiera, si me lo permite la presidencia, entregar simbólicamente estos documentos aquí a la presidencia de la República como testimonio de que existen, de que el de los fraudes que hicieron, lo ocultaron y quien lo dio a conocer fue la gente de izquierda en la Cámara. Y el PAN y el PRI lo estuvieron ocultando y les pongo como muestra la propuesta que hizo a ese respecto
El 23 de marzo del año 2000, Fauci Handa, que había sido el negociador ahí en el grupo, en donde nada más de las dos propuestas que había, no estaban dispuestos a discutir más que una, que era la de ellos, y yo les dije, ¿saben qué? Pues yo me voy, pues ¿qué estoy haciendo aquí? Y ya, ahí quedó la cosa. Ese y Medina Plasencia, que era el coordinador del PAN, presentaron el 23 de marzo de 2000 un documento propuesto al Pleno de la Cámara, donde la Cámara de Diputados se deslindaba de la publicación de las operaciones reportables, que es este documento que habíamos publicado, y declaraban que solo el IPAB puede darle un uso. O sea, ellos mismos, que se habían dividido entre el PRI y el PAN la integración de los consejeros del IPAB. O sea que ya estaba todo bien planchado. Luego hay un reporte que traigo aquí dejo todo, en donde está la cuenta de las carpetas de investigación que se abrieron, muchos de los cuales, ahí viene la historia, obtuvieron amparos y ejecutorias de amparos en tribunales colegiados de circuito. Otros desistimientos de la acción penal, declarando el Ministerio Público que la conducta que se les había atribuido no era delito. Una maravilla, ¿no? Yo lo dejo aquí en la presidencia de manera simbólica para desmentir que la decisión del gobierno de Zedillo era que la auditoría fuera transparente. No, la decisión fue que no lo fuera. Y la complicidad del PAN no solamente en la votación que se hizo para reconocer la deuda gigantesca, sino también para desconocer el contenido de este documento que no habían querido que fuera público. Y ahora no sé qué es lo que van a decir, pero como de simbolismo también está hecha la lucha política, que conste que esto se lo volvemos a presentar al pueblo de México a través de su presidenta como un testimonio de lo que hicieron innecesariamente para proteger los intereses de los grandes ricos y poderosos de este país. Gracias. Ya lo haremos público. Espérenme nada más. Espérense tantito. Vamos a poner una encuesta. Digo nada más para que se hizo en septiembre del 2024. Digo, para ver a quién escogieron como vocero la oposición, ¿no? Porque ahora su vocero resulta que es Zedillo. Pues miren nada más el vocero que escogieron. La encuestadora Encol preguntó el 24 de septiembre del 2024, de los siguientes personajes que le voy a mencionar, dígame por favor para usted quién ha sido el mejor presidente. 68% Andrés Manuel López Obrador, 6% Vicente Fox Quesada, 5% Enrique Peña Nieto, 4% Felipe Calderón Hinojosa. No, ya están más abajo que Calderón, está difícil. 4% Ernesto Zedillo, 3%, 4% Felipe Calderón Hinojosa, 3%, gracias por la corrección, Ernesto Zedillo Ponce. Le ganó ninguno. Salinas no lo pusieron, yo creo. Pero bueno, de todos esos se escogieron al que la gente recuerda como uno de los peores presidentes. Porque vale la pena nada más. Porque no sé si se han dado cuenta de que ahora todos hablan de lo mismo y reconocen a Zedillo. Y es importante, repito, para los jóvenes, porque para los que estamos más grandes nos acordamos de aquel terrible sexenio. Por supuesto de la noche neoliberal, pero de aquel terrible sexenio que le causó tanto dolor a millones de familias, que de la noche a la mañana pasaron sus deudas de poquito que debían al triple, al cuádruple, al quíntuple, por el incremento en las tasas de interés, deudas impagables
para quien compró su casa con crédito, para quien pidió un pequeño préstamo para su negocio. A ellos no se les rescató, a ellos se les trató aparte y perdieron todo. Como bien decía uno de sus compañeros, hubo gente que se suicidó en aquella época por lo terrible que significaba de la noche a la mañana deber tanto dinero. Sin embargo, los grandotes, los bancos, grandes empresarios, todos recibieron sin ningún problema, de la noche a la mañana desaparecieron sus deudas. Deudas privadas convertidas en deuda pública. Como bien dice Pablo, cuando viene la crisis del 94, cuando entra Zedillo, se ha escrito mucho sobre esto, el propio presidente López Obrador tiene un libro del Fobaproa, donde vienen muchos nombres y cómo se dio esta situación. Muchos han escrito sobre esto. Algunas gentes, la mayoría cercanos a nuestro movimiento y otros nada cercanos, que han escrito sobre esto. Entonces el Fobaproa se empieza a usar para rescatar a los grandes, que antes era un fideicomiso privado, y de pronto convierten todo eso privado, deudas privadas, en una deuda de todos los mexicanos, que a la fecha seguimos pagando. A ver si nos da Edgar la deuda ahora del IPAVA. ¿Y cuánto se ha pagado? Que es más de $1 billón. Pero espérenme. ¿Perdón? ¿Las denuncias todavía? Hay que revisar eso con el fiscal, pero ya fue hace bastante tiempo, y además desde entonces a muchos de ellos pues se cerraron los casos. Ahora, ¿por qué es importante? Ustedes digan, bueno, fue una mala decisión, como bien dice Pablo, no era la única propuesta, y muchos otros países que tuvieron situaciones como estas optaron por opciones distintas para rescatar la economía. Fue discrecional a quién apoyaban y a quién no. Eso lo dice la propia Auditoría Superior de la Federación en el 98. No solamente fue una mala decisión, sino que además a quienes rescataban era absolutamente discrecional. Vicente Fox, el siguiente presidente de México, se benefició del Fobaproa a sus empresas, como muchos otros políticos. ¿De quién dependía? Pues de decisiones discrecionales, este sí, este no. Algunos que ni debían también se les pagó. ¿Hubo transparencia? No. Entonces sí vale la pena recordar lo que fue aquella época. Mañana vamos a hablar de las represiones durante el sexenio de Zedillo. Ahora, sobre lo que dice Zedillo, bueno, es que ni vale la pena. ¿Qué es autoritarismo que el pueblo de México elija al Poder Judicial? Bueno, se cae por sí solo el argumento. ¿Cómo que cuando elige el pueblo es autoritario? Y cuando eligió él, porque recuerden que él cuando llega se quiere diferenciar de lo anterior y quita a todos los de la Suprema Corte. Votan el PRI y el PAN juntos. A todos los quita, cambia la Constitución y elige a 11, ¿no? ¿Quiénes estaban ahí? ¿Quién los eligió? Él.